Capítulo 10. Sobre caminos de salida. Lineburg ya no tenía la gran pistola Sander que había sido su orgullo. Disparaba una pistola automática de cañón largo, una Gullet P que había conocido mejores días. ¿Puedes levantarte?, le gritó de nuevo mientras obligaba a los anatomistas a agacharse y protegerse con sus continuos tiros. Yo podía levantarme, aunque distaba mucho de sentirme estable. Con esta ya son 2 veces ya, le dije. ¿2 veces qué? Que me has salvado. ¿Qué? Claro, él no lo sabía. En ese momento, yo había olvidado que él había olvidado. Uno de los agentes de Revenor, Patty Skins, le había atravesado la memoria de corto plazo con una lanza telequinésica, para que no recordara nada. La pistola estaba descargada. Se agachó para cargarla. Hay un pasaje ahí detrás, dijo, indicando con una sacudida de la cabeza. Cuando yo les haga agacharse otra vez, corre hacia allí. Cogí el quad. Corramos ahora, sugerí. Apunté, con la cabeza medio groggy, y disparé las 4 cargas. Al retroceso del quad recortado me sacudió la mano. Los tiros volaron el final de un banco y partieron parte del arco de vértebras. Corrimos tan rápido como pudimos. Él me puso la mano bajo la parte superior del brazo para estabilizarme. Unos cuantos proyectiles de hueso nos persiguieron. El pasaje estaba donde le había dicho que estaría. Aceleramos por la oscuridad, desplazando huesos sueltos con los pies. No tenemos luz, grité, trastabilando. Quédate a mi lado, insistió él. Entramos a toda velocidad en otro espacio cavernoso. Ahí también crecía moho que emitía luz, aunque mucha menos que en la tenebrosa cámara que habíamos abandonado. Aquí, dijo él, y me metió en el refugio de un caño. Esperamos los ruidos de la persecución. Él cargó tranquilamente su pistola. Le había crecido la barba y tenía el pelo más largo que antes. También estaba más delgado, pero era el mismo hombre que yo recordaba. La letanía tatuada de su carga de maldito se le veía sobre la piel. Abrí el cañón basculante del quad y el muelle expulsó automáticamente los cartuchos calientes. Puse 4 cargas más en su lugar y lo cerré. Esa es una buena pieza, comentó él. Lo es, admití, y me incliné hacia afuera en busca de movimiento. Te preguntaría cómo ha llegado a ser tuya, dijo él, pero un enigma mayor es qué estás haciendo aquí. ¿Has entrado en el osario por error? No, no eres una vagabunda, afirmó, y tu ropa es buena. No se me ocurre ninguna razón por la que una mujer como tú tenga que bajar aquí. Tú no sabes la clase de mujer que soy. Cierto, pero yo tengo el aspecto de un despreciable maldito porque soy exactamente eso, mientras que tú te estaba buscando. Me miró con los ojos entrecerrados, desconcertado. ¿Te conozco? ¿Me conoces?, reboté. En absoluto, contestó. Creo que me has confundido con otro, Mansell. Yo solo soy un maldito. Eres el número 3, repuse, y tu nombre es Renner Lightborn. Se alarmó al oír eso y no podía culparle. Me has olvidado totalmente, expliqué. Te borraron la memoria. Pero antes me conocías, hace meses, y me ayudaste de acuerdo con tu carga. Hace unos meses, repitió a media voz, pero con una cierta rigidez de enfado. Me desperté en la calle cerca de la Puerta del Carbón. No podía recordar cómo había llegado allí, ni nada de las horas que precedían a ese despertar. Me pregunté si me había emborrachado hasta tontarme, pero nunca he sido bebedor. Bueno, creía que nunca había sido bebedor. Supuse entonces de que me habían asaltado o me había dado un ataque de algo. Pero un hombre como yo no puede buscar los conocimientos de un elegante medicae. ¿Qué hiciste?, pregunté. Continué con lo que se supone que había sido mi vida, contestó. Calló un momento. ¿Nos conocíamos? Sí, respondí. La última vez que nos vimos tienes una Sander. Ah, eso lo recuerdo, repuso. Estuvo conmigo un buen tiempo. No tengo ni idea de dónde la perdí.
La misma noche que perdiste la memoria, le informé. Se quedó mirándome en las tinieblas azules durante tanto rato que comencé a sentirme incómoda. No conozco tu cara, dijo finalmente. ¿Es un truco? ¿Me estás engañando? No, aseguré. La pistola. Has mencionado la pistola. Eso me parece convincente. Pocos lo sabrían. No soy un hombre que destaque mucho. No soy un hombre de tener conocidos. Por esa razón te la he mencionado. Se encogió de hombros. Miró fuera del caño otra vez, pero no había ni rastro de los salvajes anatomistas. ¿Por qué has venido a buscarme?, preguntó. Hace tiempo que te estoy buscando, respondí. Hoy, finalmente he conseguido una pista. Una información que decía que estabas aquí, así que vine, y cuando descubrí que te habías liado con este maldito deporte sangriento, te seguí al osario. Bueno, en sí, eso ya era bastante estúpido. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Comenzó. ¿El qué?, pregunté. Bueno, pues ahora lo has hecho y me has encontrado, Mansell, y con bastante esfuerzo. ¿Y para qué exactamente me has encontrado? Me sentí estúpida. Sentí que necesitaba darte las gracias. ¿Darme las gracias? ¿Realicé grandes proezas?, preguntó. Fuiste valiente cuando no tenías razón para hacerlo, así que sí. Él apretó los labios y asintió pensativo. Bueno, Mansell, pues ya me has dado las gracias. Y gracias por tus gracias. ¿Qué más? Bueno, en realidad eso era todo, respondí. Él se rió en silencio. Eso ha sido un montón de riesgo por un par de palabras, comentó. Creo que hay algo más. ¿Más? ¿No éramos amantes? No. Bueno, solo los amantes hacen esos gestos tan temerarios. Éramos amigos, Renner. Ni siquiera sé tu nombre, repuse él. Le dije cuál era. Le dije, Beta. Esperamos un buen rato, hasta que estuvimos seguros de que no había ningún anatomista cerca, y volvimos a ponernos en marcha, siguiendo una ruta que nos alejaba de la sala de crucifixión. Me dolía mucho la cabeza. Tenía una contusión por detrás del tamaño de un huevo de pájaro, y la sangre me pegaba el pelo. Laibor trazó nuestra ruta por medio de los marcadores de hueso. Su colocación espacial no había sido fruto de mi imaginación. ¿Por qué participas en este juego?, pregunté. Se me da bien, me gano dinero. La parte del ganador es decente, mucho mejor que sentarse con un cuenco a pedir. La primera vez me resultó muy fácil. Sí, la oscuridad es inquietante, pero mientras que me permitiera regresar si tenía que hacerlo. La segunda vez fue más fácil, seguí mis marcas. La tercera, todavía más fácil. Hay peligros, cierto, como los agujeros y los otros jugadores que pueden ponerse brutos y buscar eliminar a la competencia. Y esta vez, me traje una pistola para estar a salvo. Aunque te dan armas, es mejor llevar la tuya si la tienes, y me alegro de haberlo hecho. ¿Por qué? Esta vez están cambiando, contestó. Los guardianes de huesos han subido. Creo que es por la tormenta. Creo que la lluvia ha inundado sus niveles. Eso fue lo que dijo Eileen, contesté. ¿Eileen? El número 9. Oh, bueno. Nos advirtieron de que los guardianes de los huesos podían darnos problemas. Pero, en esta vuelta es la primera vez que los he visto. Son asesinos, dije. Lo son, concordó. Eileen pensaba que algo en las mismas profundidades los había hecho subir. ¿La lluvia? No, algo no fue específico. La oscuridad te engaña, repuso Laibor. Después de unos minutos, la mente comienza a dar vueltas. Era la primera vez de Eileen. Y la última. Cierto, se le ha ido la cabeza. Eso es todo. Seguimos caminando. Algunos espacios estaban iluminados por el moho luminiscente, pero otros pasajes carecían totalmente de luz y nos veíamos obligados a buscar el camino palpando la piedra fría y húmeda. Esa cosa, dije. ¿Qué cosa? El hombre alado, en la cruz. ¿Eso? Los guardianes de los huesos hacen cosas. Debes haberlas visto. Cosas horribles, hechas de los impotentes muertos. Creo que tienen una locura peculiar. No le dije lo que pensaba. Acababa de ganarme una cierta confianza por su parte.
Preferí no decirle que creía que el hombre al lado era real. ¿Has oído el mar?, le pregunté en vez de decirle algo. Sí. ¿De verdad? Sí. Solo es otro truco de la oscuridad. Algún sonido de aire o quizás de agua que resuena magnificado. Sí, lo he oído. No es el mar, pero confieso que suena como si lo fuera. No es el mar, insistí. Estamos muy lejos de la costa, Beta Bekin, y no hay ningún mar bajo Reina Map. Le pregunté si teníamos que ir muy lejos. Me dijo que un poco más. Nuestro viaje en la oscuridad había sido más largo que cualquiera de sus experiencias previas. Limehal está hacia el norte y tenemos el camino marcado, explicó. Me pregunto si sería el primero en regresar. Hay una bolsa bastante decente si lo consigo, pero puede que hayas perdido la delantera. Puede que sí, porque te detuviste para ayudarme. Oí el ruido. Estabas en un lío. Pero tú no sabías quién era yo. Me miró. Estabas en un lío, repitió. Mi carga me pide que ayude a los otros y que lleve su carga como si fuera mía. Y mi carga es más importante para mí que una bolsa de monedas. Aún así, hago lo que hago como un alma penitente bajo la mirada del dios emperador, respondió. ¿Y ves cómo él me recompensa? Me envía una amiga que no sabía que tenía, una que está dispuesta a enfrentarse a la oscuridad para darme las gracias, y una que, a pesar de su aspecto modesto y humilde, como de rubricadora o de secretaria del jefe, puede acabar con 2 guardianes de huesos mano a mano y lleva un arma de buena factura. Estoy interesado en saber quién es mi nueva amiga, añadió, y qué profesión tiene. Te lo diré, prometí, pero no ahora. Lo cogí de la manga y tiré de él hacia las sombras de un pilar de piedra. El agua nos goteaba sobre la cabeza, nos bajaba por el cuello. Hice una mueca de dolor cuando el frío me llegó a la herida de la cabeza. «¿Qué?», susurró él. Señalé, más adelante, a lo largo de una galería fría y en ruinas, se veían anatomistas. Muchos estaban bloqueando totalmente nuestro camino hacia la superficie. Estuvimos de acuerdo en que eran demasiados para lanzarnos contra ellos. Sus bandas estaban rugiendo, lanzando gritos y llamándose. El camino de salida marcado estaba cerrado, por lo que creí que no tardarían en comenzar a avanzar hacia nosotros. Me pregunté si los podríamos dispersar con mi nulidad, pero temí que su fervor comunitario pudiera aislarlos contra tal efecto, y que Limburg, incluso avisado, pudiera decidir abandonar mi compañía. Él, a pesar de su evidente valor, estaba inquieto por la reunión de los guardianes de huesos. Le dije que nuestra única opción era encontrar un camino para dar un rodeo. Rechazó la idea. No hay otro camino, afirmó. Ningún otro que esté marcado o que yo conozca. Podríamos perdernos de verdad. ¿Es eso o volver por donde hemos venido?, repliqué. Rehacer nuestros pasos podía llevarnos horas y no sería en un considerable peligro. Me siguió con gran reticencia e inquietud. Encontré un pasaje lateral a través de una ranura muy estrecha, lo que nos obligó a ponernos de lado, arrastrando los pies para poder pasar. El pequeño espacio nos apretaba y nos obligaba a respirar superficialmente, lo que aún aumentaba nuestra ansiedad claustrofóbica. La ranura parecía no acabar nunca. Mientras avanzábamos de lado, temí que continuara así hasta quedarnos atascados. Intenté no pensar en esa posibilidad. Al final, aquel estrecho paso nos llevó a una galería baja construida con piedra pesada y antigua. Un torrente de agua salobre fluía a lo largo de un surco en el suelo, y por todas partes crecían profundos repelentes hongos, de bulbosos carnosos, tallos gruesos y sombreros pesados como de cuero. El aire apestaba, pero una galería abierta era un alivio tal después de nuestra prolongada compresión que hasta lo agradecimos. Limburg flexionó los hombros y se estiró. ¿Ahora para dónde?, preguntó. Señalé. Estaba segura de que la estrecha rendija no se había curvado, así que la galería a la que habíamos llegado corría paralela a nuestra ruta original. Fuimos chapoteando sin luz por el torrente, porque el crecimiento de hongos saturaba las estrechas pasarelas que había a ambos lados, y ninguno quería tocar esa fea colonia. Algunos pies y sombreros eran tan enormes que recordaban a la banqueta en la que se había sentado el viejo veterano.
Creo que igual se los comen, comentó Laibor. ¿Quién? Pregunté. Los guardianes de los huesos. Algo deben comer. Era una idea desagradable, porque los sombreros carnosos se veían repugnantes y exudaban una hedora podredumbre. Pero pensé que tenía razón. Además, eso podía explicar perfectamente la locura que tenían. Cualquier doctor o físico los hubiera alertado contra la ingestión de las sustancias micológicas, porque las setas esconden todo tipo de toxinas letales y muchas con propiedades psicotrópicas. Pero supuse que los anatomistas privados de otros víveres podrían haber aprendido a través del triste sistema de prueba y error qué formas eran mortales y cuáles comestibles. Las que usaban para alimentarse podían conjurar visiones, convulsiones y fantasmas, una práctica que podría haber llegado a ritualizar, como oído que hacen algunas culturas. Los anatomistas vivían en un constante estado de alucinación, lo que explicaría sus horribles creaciones. Me pregunté cómo nos verían, quizás como monstruos nacidos de la noche, lo cual explicaría sus ataques homicidas. La galería seguía sin fin, como un canal subterráneo. Había algo de luz precedente de extrañas floraciones luminosas y del agua que fluía, que destellaba de color plata fosforescente alrededor de nuestros tobillos. Estaba convencida de que ese efecto se debía a que las colonias fúngicas dejaban caer materia y esporas a la corriente. Laibor y yo estábamos empapados de rodilla para abajo. Me preocupaba que la locura de esos hongos subterráneos pudiera absorberse a través de la piel. Esto continúa demasiado, se quejó Laibor. Pasados unos minutos, esta galería pasa mucho más allá del giro hacia el norte que lleva a Limenhall. Juzgué que su estimación era acertada, pero no había dónde torcer ni ninguna salida que pudiéramos coger. Entonces noté una brisa fría en el rostro. Después de 40 pasos, la galería se acabó en un espacio abierto y oscuro. El suelo desaparecía y el torrente caía por unas losas quebradas negras hacia la oscuridad del fondo. Podía ver el agua destillar y brillar formando una cascada, como una cuerda de fuego frío. En cuanto al espacio en sí, no había nada excepto oscuridad, pero por la corriente y el frío pudimos deducir que era enorme. ¿Ahora dónde?, preguntó Laibor cuando nos detuvimos en el borde. No veo casi nada. Laibor metió la mano en el bolsillo, sacó un pequeño globo de luz y lo encendió. ¿Tenías una luz?, le reproché. Solo un imbécil en trabajo sin una luz, contestó. ¿Y por qué no la has sacado antes? Porque tiene poca carga y no quiero que se quede seca. Las tinieblas son una cosa. Guardo el globo para la auténtica oscuridad. Alzó el globo. Su luz siquiera escasa. Esto es la auténtica oscuridad, afirmó. Aún así, no nos podíamos hacer una idea de la magnitud que tenía, porque el aura color sepia del globo iluminaba solo un modesto cono a nuestro alrededor, pero era suficiente para ver que, a la izquierda, había unos burdos escalones tallados en la roca junto a la boca de la galería que iban hacia abajo. Yo fui primero. Él iba detrás de mí, sujetando el globo sobre nosotros para que ambos pudiéramos ver. Los escalones eran tan estrechos que dos personas juntas no podían bajarlos, aunque se pusieran pecho contra pecho. O eran o muy viejos o estaban muy tallados. Se encontraban recortados en la pared de la caverna, de modo que a nuestra izquierda teníamos roca húmeda y a la derecha una caída directa hacia la nada. No había barandilla ni de dónde agarrarse. Descendimos lentamente y con gran inquietud, ya que la piedra estaba gastada y era resbaladiza. Íbamos apretando el hombro izquierdo contra la pared de roca, palpando con la mano de ese lado en busca de algo donde agarrarnos, y bajamos los escalones de uno en uno. Primero el pie izquierdo, luego el derecho junto a él, pie izquierdo abajo, derecho contra él, con mucho cuidado y despacio, inclinando el peso y el equilibrio hacia la pierna izquierda y la pared. El otro espantoso esfuerzo de concentración y ansiedad, como en la estrecha ranura que habíamos superado. En este caso, la claustrofobia de estar apretado se transformaba en un miedo enfermizo a caer, a resbalar y caernos a aquel abismo sin medida. Al principio, fui contando los escalones en silencio, pero lo dejé al cabo de los 70, porque necesitaba focalizar toda mi concentración. «Ahí», me susurró Laibor en la oreja, con un leve temor en su tono. «Mira ahí». Poco más abajo, los escalones acababan en una plataforma negra, una especie de suelo. Llegamos a él
y paramos un momento, dejando que el corazón bajara su ritmo. Laibor alzó su pequeña luz. ¿Dónde? Comenzó y se detuvo. Sus palabras habían resonado el momento, una extraña repetición que parecía fría y burlona. Solo el eco, dije, y también se repitieron mis palabras. Algo despacio, dijo, y las paredes lo repitieron. Da la sensación de ser grande. Tenía razón, solo había oscuridad, pero era curioso cómo la oscuridad, siempre idéntica para el ojo, podía sentirse como increíblemente grande u opresivamente estrecha. Nos aventuramos hacia adelante, entre bloques de piedra desparramados. Noté la brisa de nuevo, fría y desde la derecha. «Apaga la lámpara», le pedí, y lo mismo repitió el eco. Él lo hizo, confuso. La oscuridad era completa, tan absoluta, que no podía ver ni mi propia mano alzada. Pero, mientras esperábamos, comencé a sentir el aliento de la brisa con más fuerza y noté su origen con mayor claridad. Esperamos otro minuto más. «¿Lo ves?», pregunté. «¿Lo ves?», dijo el espacio. «No vio nada», respondió él. «Nada». Palpé buscándolo. Encontré su rostro y se lo giré. Teníamos los ojos adaptados a la oscuridad que nos rodeaba. Había una tenue luz a lo lejos, casi intrazable. Luz, para ser sinceros, era demasiada palabra para designar eso. Más bien, era una pálida mancha azul, como un rastro de rayo de luna. La brisa procedía de esa misma dirección. «Benditos sean tus buenos ojos», exclamó Laibor. «Tus buenos ojos». «A veces hay que usar la oscuridad», repuse. «Usar la oscuridad, usar la oscuridad». Volvió a encender el globo, y ahora, con la visión acostumbrada a la oscuridad, nos pareció deslumbrante. Aunque ya no podíamos ver el rastro de luz de luna, estábamos seguros de su posición. Comenzamos a andar entre los bloques gigantescos, ayudándonos mutuamente a subir y cruzar un desnivel irregular detrás de otro. «Las raíces de la ciudad», comentó él. «Raíces de la ciudad». «O de ciudades más antiguas que existieron antes», añadí. «Ciudades que existieron antes». Se burló la oscuridad. Reina Map era tan vieja como el tiempo y había ido alzándose durante las diferentes eras, capa sobre capa, construyendo sus cimientos en los retratos del pasado. Esos bloques tenían una edad inmensa y habían sido recortados por canteros antes de desmoronarse. ¿De qué habrían sido los muros? ¿Qué nombres habrían tenido? ¿Qué señores y gobernantes habrían conocido? Pero estaba segura de que esta no era la otra ciudad, la ciudad de polvo. Esa era estimada o estimpada, una realidad simultánea, sin estimación temporal. Esto era un pasado lejano, una reliquia enterrada de las eras que habían precedido a la mía. La luz de luna brilló sobre nosotros, un pálido agujero. Cuando finalmente llegamos a él, cansados y jadeantes, vimos que era un gran arco, un portal de piedra de columnas ciclópeas por cuyas bocas entraba aire frío. Oí un roce distante, un golpeteo vibrante, como el batir de unas alas gigantes, o el mar, el batir de las olas. Avancé hacia aquel inmenso arco. Más allá de su marco se extendía un vacío infinito. Sentí una marea debajo de mí, un gran peso de agua rompiéndose contra la roca invisible. Olí sal en el aire y distinguí apenas la línea del horizonte. La fuente de la luz que habíamos perseguido no era patente, pero parecía hincharse, etérea, desde aquel cielo nublado que colgara sobre el mar invisible. Era una salida, o al menos un camino hacia otra parte. No había mar, porque eso habría sido un imposible. Un lago subterráneo, quizás, o una vasta cisterna de agua de la metrópolis previa. Me pregunté cómo podríamos cruzarlo, porque no teníamos ningún bote. También me pregunté por qué no me atrevía. Había ansiado una salida del inframundo, pero esto no parecía serlo. Más allá del arco antiguo, no había una fuera. Era aún más profundo. Oí un grito que venía de las tinieblas. Fue como el graznido de un ave marina que da vueltas en el aire sobre las aguas invisibles. Era el sonido de mayor soledad que jamás había oído. Lo que fuera más allá del arco, era un lugar por el que no deseaba viajar. Sentí
aunque no podía expresar totalmente la razón que tras ese umbral solo había terror. Pero habíamos llegado demasiado lejos como para quedarnos allí. Miré alrededor. Había más bloques recortados cerca de la boca del arco, grandes losas de oslite. Una, descascarrillada y quebrada, y más alta que yo, parecía puesta como un indicador. En ella se había grabado una inscripción, que luego había sido vandalizada deliberadamente, dejando solo unas cuantas letras. Las miré en las frías tinieblas. Lo que fuera que había tallado originalmente había desaparecido. Lo que quedaba, erosionado por el tiempo y sin embargo, aún discernible en el elegante estilo del enmábico clásico, decía: Rey Puerta. ¿Sería el nombre del arco? ¿El nombre del monarca que lo había alzado? No era ningún nombre que yo reconociera de la historia de Sancor, sino que parecía más un nombre infantil, sacado de un cuento de hadas. Pero claro, también lo es Reina Map. Además, Rey Puerta no era lo que había escrito ahí originalmente. Una mano tardía lo había deshecho el texto original y dejado esas letras como una adivinanza o una broma, y la obra de los que hallaban normalmente en este lugar del inframundo expresaban una clara locura, sin razón ni lógica. Se oyó un nuevo grito, pero esta vez era Leinborg. ¡Aquí! ¡Betabekin!, me llamó. Estaba muy cerca hacia la izquierda del enorme arco. Al igual que yo, no había sentido ningún deseo de cruzar el portal llamado Rey Puerta. Bajo la luz del globo alzado, vi lo que había encontrado. Era una escalera que ascendía, y no era estrecha o rudamente tallada como la que habíamos descendido con el corazón en la boca. Era grandiosa y de gran majestuosidad, de 10 metros de ancho, con elegantes y amplios escalones de mármol. La suciedad y el polvo la cubrían, pero su nobleza no se perdía. Los muros eran imponentes obras maestras de los canteros, que los habrían esculpido con columnas y ornamentado de arcantos, los cuales aún mostraban los residuos del pan de oro que antaño los habían adornado. Ese era un pasaje de estado, una escalera ceremonial por la que algunos grandes monarcas podrían haber descendido en toda su pompa, flanqueados por guardavidas y cancilleres, desde su palacio a los muelles reales, o por la que los sumos embajadores de tierras lejanas podrían ser admitidos, con fanfarria y redobles solemnes, a una corte real. ¿Prefieres esta?, dijo Leinborg. ¿Mejor que el arco? Infinitamente, respondió. Este arco no lleva a ningún sitio al que quiera ir. Lo siento en los huesos. Estoy de acuerdo, y no puedo decir por qué. Esa vista y el sonido del mar me aterrorizan. A mí también, pero este camino va hacia arriba. Sonreí y le cogí la mano para que ascendiéramos juntos, pero llegó de nuevo el grito del pájaro marino, ya muy fuerte. Nos volvimos y vi, para nuestra sorpresa, un gran pájaro que atravesaba volando el alto arco e iba a posarse sobre el bloque de piedra tallado. Sus alas eran grandes, de una envergadura de más de 5 metros, blancas como la seda. Las cerró al posarse para descansar. Pero no era ningún pájaro. Era un hombre alado. No, un gigante alado. No, un ángel. Mi mente no podía razonarlo. Era el primo vivo de la cosa muerta que yo había visto. Desnudo, parecía un dios. Su musculoso físico era el de los héroes de leyendas cuyas estatuas sujetaban el pórtico de la mansión del prefecto. Su piel era blanca como la porcelana, su melena larga, negra y alborotada. Se acuclilló sobre el bloque de Rey Puerta, como el mensajero perfecto de lo divino. Parecía doblar en tamaño a un humano normal. Leinborg y yo nos quedamos inmóviles al pie de la escalera, anonadados por esa visión, pero mi corazón se animó. Aquí estaba el ángel viviente, quien tanto había ansiado encontrar. Aquí estaba segura, estaba la verdad y la respuesta, la luz clara y dorada que eliminaría la oscuridad demoníaca de mi vida. El ángel volvió lentamente la cabeza para mirarnos. Su salvaje melena negra le caía sobre los ojos, marcándole el rostro. Un rostro hermoso, quizás el más hermoso que nunca había visto en mi vida, de pómulos altos, nariz noble, boca sabia y solemne. Me pregunté qué palabras nos diría.
El ángel olisqueó el aire, cabeceando como un halcón al cazar. Los ojos se le abrieron mucho. Eran totalmente brillantes y negros en el interior. Abrió la boca. Sus largos comillos eran como los de un lobo, un carnodón. Una gota de sangre le bajó desde los labios por la barbilla de alabastro. Con un frío aullido de maldad, despegó y voló contra nosotros.